En esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear y trabajar correctamente con tablas en Excel. Vamos a aprender a sacarle el máximo provecho a nuestras tablas y también vamos a ver todos los beneficios y la cantidad de cosas que nos permite hacer las tablas en Excel. Yo soy Miguel Vela, el Tío Tech, y ahora sí vamos a comenzar con esto. Pero antes, por favor, si uno de nuestros videos te ha ayudado en algún momento, si este video te es útil, suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y también activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Te lo voy a estar agradeciendo un montón. Ahora sí, comencemos. Recuerda que este material que estamos utilizando para este video, tú lo puedes descargar en la descripción de este video, ¿bien? Para que también puedas practicar mirando este tutorial. Ahora sí, comencemos. Yo acá quiero que observen, tengo dos tablitas, ¿bien? Aparentemente son dos tablas, pero nosotros tenemos que tener bien en claro el concepto de rango y tabla. Yo le voy a poner por acá, miren, uno es rango de datos y otro es tabla en Excel, ¿no? O la tabla nomás, así como lo conocemos. No hay que confundir estos dos conceptos. Aparentemente, físicamente, podríamos decir que estos dos rangos son tablas, ¿no? Pero recuerda que primero es un rango de datos y después es una tabla en Excel. ¿Cómo diferenciamos? Miren, ¿cómo diferenciamos cuál de estos dos es un rango de datos o es una tabla en Excel? Les voy a dar así dos tips rapidísimos para que se den cuenta cuál es un rango de datos y cuál es una tabla. Miren, la primera diferencia, si ustedes dan un clic, por ejemplo, en cualquier parte de estas dos tablas, yo por ejemplo voy a ir a la derecha, miren, quiero que observen que en la parte superior donde están las pestañas, se me agrega esta nueva pestaña que dice diseño de tabla. Esta nueva pestaña se va a agregar cuando tu rango de datos tiene, se podría decir, el formato de una tabla. Pero si tú das un clic, por ejemplo, acá a la izquierda, en esta tabla de la izquierda o en este rango de datos, quiero que observes que acá no tenemos la pestañita que dice diseño de tabla. Eso quiere decir que cuando es un rango de datos no se va a habilitar esa nueva pestaña que sí se habilita cuando tenemos una tabla. Por ejemplo, miren, doy un clic en la tabla de la derecha y acá automáticamente me aparece diseño de tabla. Y si yo doy un clic acá a la mano izquierda, quiero que observen que me aparece nombre de la tabla. Acá le podemos poner un nombre y llamarlo más, se podría decir más fácilmente, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Esa es la primera diferencia entre un rango y una tabla. Otra diferencia así súper rápida es cuando nosotros bajamos y quiero que observes que los encabezados, por ejemplo, nombre, apellido, fecha, edad, especialidad, ingresos, no desaparecen, ¿ok? En cambio, por ejemplo, con un rango de datos, si yo le doy un clic a la tabla de la izquierda, quiero que observen que acá los encabezados desaparecen. Miren, me aparece solamente la B, la C, la D, E, F, G, ¿no? Pero si es una tabla, los encabezados siempre van a estar en la parte superior. Esos son dos tips así rapidísimos para darnos cuenta cuál es una tabla y cuál es un rango de datos. Ahora, si vamos a definir conceptos, un rango de datos, lo único que podría decir es que es simplemente un conjunto de celdas, de una celda o más celdas. Bien, por ejemplo, miren, este es un rango de datos. Yo acá tengo un rango de datos que estos datos que estamos observando es exactamente igual a la tabla de la izquierda. Pero acá no tiene estilos, no tiene el fondo, no tiene el borde, no tiene el color, no sé, por ejemplo, el color de fondo. Creo, miren, por ejemplo, acá los títulos también o los encabezados están en negrita, ¿no? Todos esos detalles, todo ese maquillaje no lo tiene. Es por eso que parece diferente, ¿no? En cambio, una tabla lo puedes cambiar súper rápido. Y ya cuando pasas de rango de datos a una tabla, prácticamente
el estilo se aplica de manera automática y también se lo puede cambiar, ¿no? Ahora, el segundo concepto sería ¿qué es una tabla en Excel? Ojo, no son iguales, ¿bien? ¿Qué es una tabla en Excel? Se le dice tabla al rango de datos, al primero, al rango de datos, que se ha aplicado el formato de tabla. Y este te va a permitir, miren, te va a permitir ordenar rápidamente, te va a permitir filtrar de una manera muy rápida y, como les decía, también dar el formato de datos, pero súper rápido. Bien, esto es la parte teórica. Ahora sí vamos a pasar de una vez a crear nuestra primera tabla. Por ejemplo, yo acá tengo un rango de datos y a este rango de datos nosotros le vamos a aplicar un formato de tabla, o sea, para que ya sea una tabla. Miren, yo conozco 4 diferentes métodos para crear nuestra tabla. Por ejemplo, seleccionamos todo nuestro rango de datos, nos vamos a la pestaña insertar, miren, este es el primer método, y luego le damos acá donde dice tabla. Miren, acá está bien grandecito, tabla. Le damos un clic y miren, acá tenemos una sola opción donde nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Si tiene encabezados, en este caso sí, tiene nombre, apellido, fecha, edad, especialidad, ingresos. Entonces lo único que hacemos es activamos el check, ¿no? Y le damos en aceptar. Miren, de manera automática ya tenemos nuestra tabla en Excel. A ese rango que teníamos antes ya le aplicamos el formato tabla. Este es el primer método. Miren, también podemos crear, voy a retroceder con control Z, miren, también podemos crear nuestras tablas presionando la tecla, miren, por acá lo voy a escribir, ok, presionando la tecla control más la T. Bien, vamos a ir aquí, miren, control, a ver, para que no se equivoquen, a ver, voy a hacer un poquito más pequeño esto, miren, la tecla control más la tecla T. O también en algunas versiones funciona la tecla control más la tecla Q. Pueden utilizar cualquiera de estas dos, ¿ok? Control T o control Q. Miren, seleccionamos todos nuestros datos. Podríamos seleccionar todo, no se olviden, con control más la tecla E. Seleccionamos todo nuestro rango de datos, presionamos control T y miren, les aparece la misma ventanita, ¿no? Le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestro formato tabla. Con esto serían 3 métodos, ¿no? Voy a eliminar ese control E. El primer método es con insertar, dando un clic en tabla. El segundo método, no se olviden, ya retrocedí, miren, le quité el formato. El segundo método es control T. El tercer método, control Q. O la última vendría a ser, miren, vamos a seleccionar nuevamente nuestros datos. Y nos vamos acá a la pestañita inicio. A la derecha, en estilos, miren, acá dice dar formato como tabla. Si damos un clic podríamos elegir cualquiera de estos. Miren, por ejemplo, yo voy a elegir el último. Miren, este color amarillo. A ver, nuevamente dar formato de tabla y me voy al último, ok, estilo tabla oscuro, dice número 10. Doy un clic y le doy a aceptar. Y miren, ya tengo mi formato tabla, pero con otros colores, ¿no? Si quisiera cambiar el color, miren, a la derecha, ya es una tabla, ojo, ya es una tabla. Aquí, estilos de tabla, miren, también lo podría cambiar de una manera muy rápida. Miren, con pasar el mouse encima, ya puedo observar cómo va a quedar mi tablita. Bien, eso ya depende de ustedes, simplemente son estilos. Pero, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a este rango de datos? Ojo, no es una tabla todavía, a este rango de datos y nos vamos nuevamente a la pestaña inicio, nos vamos a dar formato como tabla y por ejemplo elegimos cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a volver a elegir este que elegí en la otra hoja, que es estilo tabla oscuro 10, doy un clic, miren, me va a preguntar si quiero crear la tabla y le doy en aceptar. Quiero que observen que no está tomando se podría decir los datos o los estilos de la tabla. Ojo, pero ya es una tabla. Ya es una tabla. Lo único que no tomó fue los colores y los estilos de la tabla, ¿no? Que tengo, por ejemplo, por acá. Miren. Acá, ¿no? Por ejemplo, es este. En este caso, cuando no agarra, por ejemplo, los estilos, voy a retroceder presionando control Z. Miren, ya no es una tabla. Vamos a volver a seleccionar todo. Vamos a ir a dar formato como tabla. Y por ejemplo voy a volver a seleccionar ok, el amarillito. Le doy clic derecho y le doy aplicar y borrar formato.
De esta manera se va a borrar el formato que ya tiene este rango de datos y va a tomar el color que estamos observando, ¿no? Miren, le doy a aplicar y borrar, clic derecho, ojo, clic derecho, aplicar y borrar, y le doy a aceptar y miren que ya me acaba de tomar el estilo que yo le estoy indicando. Bien, vamos a trabajar acá nomás. Miren, vamos a trabajar acá nomás, a ver qué más opciones nos ofrece. Recuerden que cuando estamos en una tabla, en la parte superior ya aparece, miren, esta pestañita nueva que dice diseño de tabla. Como podemos observar aquí, miren, nuestras tablas, cuando aplicamos el formato tabla, nos ofrece de manera automática estos filtros. Miren, estos son los filtros, ¿no? Donde nosotros podemos ordenar, por ejemplo, de la A a la Z, de Z a la A, podemos ordenar por color y también podríamos hacer algunos filtros de texto que simplemente con leer ya podremos saber de qué se trata, ¿no? Vamos a probarlo. Por ejemplo, voy a ir a edad, acá en filtros, y voy a ir a ordenar, por ejemplo, de mayor a menor, ¿ok? Los mayores arriba, los menores abajo. Doy un clic y quiero que observen que ya me acaba de filtrar. Acá lo tengo, ¿no? En caso de que les moleste el filtro y quieran quitar, por ejemplo, estos botoncitos de filtro, damos un clic en cualquier parte de la tabla, nos aseguramos en estar en la pestaña diseño de tabla y a la derecha quiero que observen que acá dice borrar botón de filtro. Si le desactivo, miren, ya no tenemos el filtro. Lo vuelvo a activar, aparece, desactivar y así sucesivamente, ¿no? Yo le voy a activar porque me parece a mí muy útil. A la mano izquierda nosotros tenemos acá esta opción que dice nombre de la tabla. Acá le podríamos poner un nombre, no sé, a nuestra tablita, ¿no? Por ejemplo, si se trata de clientes, le voy a poner clientes. Entonces presiono enter. A ver, no se tomó el nombre. Vamos a volver a poner acá clientes y presionamos enter. De esta manera, todo este rango de datos que estamos observando ahora se llama clientes. Cuando queremos llamar a esta tabla, ya sabemos que lo vamos a llamar por el nombre que le pusimos acá, que es clientes. ¿Cómo ahora nosotros agregamos más datos a nuestra tabla? Podemos agregar más filas y también podríamos agregar más columnas. Pero como está con el formato tabla, esto es súper sencillo. Por ejemplo, si nos dirigimos al último dato de nuestra tabla en Excel, a la parte derecha, miren, en este caso vendría a ser el número 25.000, ¿no? A la derecha quiero que observen que ahí hay un icono de color azul donde nos indica que es el último dato. Entonces, si nosotros, por ejemplo, escribimos acá rápidamente, yo podría escribir, por ejemplo, Miguel, y al costado voy a poner Vela. Quiero que vean que ahora la tabla de manera automática ya acaba de crecer. Y este icono azul que está a la mano derecha inferior, quiero que vean que ya me aparece en una fila más abajo, ¿no? Si vuelvo a poner, por ejemplo, el Tío Tech, miren, el Tío Tech, voy a poner por acá, presiono enter. Ahora este icono azul ya está, miren, en la fila que le sigue, ¿no? O sea, en la fila de el Tío Tech. Lo mismo pasa con las columnas. O sea, la tabla podría decir que es dinámica, ¿no? Se adapta automáticamente. Por ejemplo, si me pego acá a la derecha y miren, acá tengo ingresos, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, no sé, bonificación. Vamos a poner bonificación, presiono enter y de manera automática, miren, ya tomó el estilo de la tabla que estaba a la izquierda, ¿no? Y ahora bonificación ya es parte de esta tabla. Bien, así de fácil. Ahora vamos a ver cómo nosotros eliminamos una columna o una fila. Súper rápido. Miren, voy a dar un clic, por ejemplo, en esta columnita. Le doy clic derecho y solamente basta con darle un clic en eliminar y ya desapareció. Lo mismo, vamos a bajar. En este caso voy a eliminar estas dos filas. Selecciono ambas, le doy clic derecho y simplemente en eliminar. Y miren, este icono de color azul que lo tenemos en la parte derecha inferior ya me aparece en la misma fila que hace un momento estaba, ¿no? En Ernesto Romero.
Otro método también para eliminar tanto filas o columnas es situarnos. Por ejemplo, quisiera eliminar la columna apellido. Me sitúo en cualquiera de las celdas de la columna apellido. Me voy a la pestaña inicio y a la derecha superior vamos a buscar donde dice eliminar. Miren acá eliminar, doy un clic y abajo tenemos dos opciones. Miren, eliminar fila de la tabla o podríamos también eliminar columna de la tabla. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar toda la columna donde tengo seleccionada esta celda, la celda donde dice Sánchez, entonces le doy eliminar columna de la tabla. Miren, damos un clic y ya desapareció. Voy a volver presionando control Z y si quisiera, por ejemplo, dar un clic nuevamente en eliminar y vamos a ir eliminar fila de la tabla. Miren, va a desaparecer la fila Mirta Sánchez, damos un clic y ahora me acaba de desaparecer solamente la fila, ¿no? Este vendría a ser el segundo método para eliminar tanto filas y columnas. Aquí mismo en el grupo celdas, miren, también tenemos esta opción que dice insertar. Como su mismo nombre lo dice, podemos insertar columnas o podemos insertar celdas según nuestra selección. Por ejemplo, yo me voy a situar acá de los ríos. Miren, le voy a pintar otro color para diferenciarlo. Vamos a ir a la pestaña, a la herramienta insertar y acá tenemos las dos opciones. Insertar filas de tabla encima. ¿Ok? Si le doy un clic acá, miren, en la parte superior o en la parte de arriba de los ríos, miren, acá tenemos una fila vacía. Bien, me voy a volver a situar acá de los ríos. Voy a ir nuevamente a la herramienta insertar y acá me dice insertar columnas de tabla a la izquierda. Doy un clic acá y miren que la columna ahora se acaba de insertar en la parte izquierda, ¿no? Aquí lo tenemos y como pueden observar ahí está. Miren, voy a retroceder, ahora voy a retroceder. Así de fácil podemos insertar columnas y filas, pero recuerda que también lo puedes hacer con clic derecho. Nos vamos a insertar y acá tenemos solamente las dos opciones, ¿no? Columnas, miren, de tabla a la izquierda o filas de tabla arriba. Bien, ustedes vean cuál les convence mejor. Ahora, para mover nuestra tabla, voy a quitar este color para no confundirnos. Para mover nuestra tabla, miren, funciona así de simple. Doy un clic en cualquier parte de la tabla y me voy al filo. Miren, por ejemplo, al límite, al filo, como lo quieran llamar, de la tabla. Y acá tenemos, normalmente, es una cruz blanca, ¿no? Nuestro mouse. Pero, si lo ponemos al filo de la tabla, quiero que observen que cambia de icono, ¿no? Cambia de icono, me aparecen esas cuatro flechas. Si le doy un clic cuando aparecen esas cuatro flechas con diferentes direcciones, le doy un clic y de esta manera, miren, puedo arrastrar mi tablita donde yo quiera. Por ejemplo, le voy a traer al centro, ahí lo tengo. Nuevamente no me convenció, quiero volver a moverlo, doy un clic y nuevamente, miren, nuevamente damos un clic hasta que cambie, pasamos el mouse encima hasta que cambie de icono, ¿no? Y le voy a volver a traer donde estaba. Me parece que estaba en la columna B. Ahí lo dejo, ¿no? Si quiero mover, miren, si quiero mover, en este caso, por ejemplo, columnas o filas, hacemos lo mismo. Miren, nos situamos, por ejemplo, en Carol, quiero moverlo hacia arriba y paso el mouse, miren, paso el mouse por encima hasta que me aparezca esta flechita a la derecha. Doy un clic y de esta manera lo puedo, miren, lo puedo arrastrar hacia donde yo quiera, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Nuevamente, vamos a dar un clic en Yesenia, por ejemplo. Voy a situar el mouse encima hasta que me aparezca la flecha negra a la derecha. Selecciona toda la fila y vamos a pasar el mouse hasta que cambie nuevamente de icono, ¿no? Y de esta manera lo voy a traer, por ejemplo, en la parte superior. Lo mismo pasa, miren, con las columnas, ¿no? Damos un clic, por ejemplo. Miren, vamos a seleccionar toda la columna hasta que aparezca ahora sí la flecha hacia abajo, ¿no? Seleccionamos toda la columna. A ver, hasta que aparezca la flechita hacia abajo. Ahí lo tenemos seleccionado. Vamos a pasar el mouse encima, me cambia de icono y miren, lo puedo traer, por ejemplo, fecha. Ahora está como la primera columna. Bien, y eso, bueno, para mover tanto filas y columnas, muy simple, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a dar un clic acá donde dice diseño de tabla. Y por acá, miren, una de las cosas que me encantan de las tablas
es que nosotros, a ver, vamos a eliminar estas filas para que suba nuestra tabla. Lo eliminamos, ¿bien? Es que nosotros, miren, vamos a ir a diseño de tabla. Tenemos una serie de opciones acá, ¿bien? Por ejemplo, esta fila de totales, que para mí es súper útil, vamos a activarla, damos un clic y en la parte, miren acá en la última parte, quiero que observe que aparece el total, bien, el total, la suma total. Esta opción nosotros normalmente le hacíamos con una función, pero la tabla lo puede hacer automáticamente por ti. Vamos a ver qué opciones más tiene, bueno, la opción de fila de totales. Miren, a la derecha te aparece este recuadro con un triangulito hacia abajo. Le damos un clic y nosotros acá podemos hacer, por ejemplo, sacar el promedio. Damos un clic en promedio, miren, ya sacó el promedio. Damos un clic nuevamente, podemos hacer un recuento. Miren, son 25 datos. Podemos sacar el máximo, miren, ahí lo tenemos, el mínimo. Y lo más clásico acá, que vendría a ser la suma, ¿no? Ahí lo tenemos, ponemos suma. ¿Qué más podemos hacer? Miren, si damos un clic, por ejemplo, acá, me vuelve a aparecer, por ejemplo, miren, este es el total de edad. Quiero saber acá, por ejemplo, el máximo. La máxima edad es el número 28. Quiero, por ejemplo, sacar la suma. Quiero sumar todas las edades. Un clic en suma y ahí tenemos 493, ¿no? Y de esta manera, miren, de esta manera nosotros podríamos sacar muchos datos con la fila totales. Ojo, ojo, si nosotros filtramos, por ejemplo, vamos a filtrar por edad. Miren, yo voy a filtrar por edad y solamente quiero, a ver, vamos a poner por acá filtros de número mayor que. Vamos a poner mayor que y vamos a poner que sea mayor que, por ejemplo, que solamente me muestre mayor a 20 años. Acepto, miren, ya me filtró, pero ojo aquí, miren, ojo aquí, este total te está sacando con todo y filtro, ¿no? No es como la suma que estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, ponemos suma, en este caso te va a sacar la suma total, así tú filtres. Si vemos, si damos un clic, por ejemplo, acá, en la suma total, quiero que observen que está utilizando la función subtotales, ¿no? La función subtotales, acá tenemos el proceso, el 109, que suma, básicamente te hace o te suma, se podría decir, considerando los filtros que se hacen en tu tablita. Bien, vamos a quitarlo. Miren, recuerden, acá tenemos 270.000. Vamos a eliminar ese filtro y le damos donde dice borrar filtros. Damos un clic acá y ya me acaba de borrar los filtros. Y miren, ya cambió. Miren, ya cambió acá. Por ejemplo, ¿qué otra cosa o qué otro beneficio tienen las tablas, no? Otro de los beneficios que me parece súper útil es que la fórmula, se podría decir, se autorrellena en el resto de celdas. Solamente necesitas aplicarle en una columna para que todas las columnas automáticamente lo adopten, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner acá, miren, vamos a poner, por ejemplo, no sé, a ver, nuevamente bonificación. Vamos a poner bonificación y vamos a suponer, suponiendo, cosa que no se va a dar el caso, pero voy a sumar, por ejemplo, ingresos más edad. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner igual. Vamos a poner igual y yo, por ejemplo, voy a seleccionar ingresos. Quiero que observen que ahora, miren, ya no nos coloca las referencias que estamos acostumbrados a ver. Primero nos pone, miren, nos pone entre corchetes y lo primero que pone es el arroba. Y luego de eso pone el nombre de la columna, ¿no? A esto se le conoce como referencia estructurada. Y ya nos cambió, ¿no? O sea, la manera de ver las fórmulas. Pero te lo pone de manera automática. Ahí lo tenemos. Vamos a sumarle más, por ejemplo, la edad, ¿no? Como ya no tengo más campos de números, acá la fecha faltó corregirlo. Estoy sumando lo único, edad más ingreso. Bien, presiono Enter y miren, automáticamente, sin que te pregunte, ya se aplicó, miren, ya se aplicó la función a todas las columnas. Por ejemplo, si yo también, por ejemplo, vuelvo a insertar, miren, vamos a quitar el subtotal, vamos a ir al diseño de tabla y fila de totales. Por ejemplo, si yo acá agrego una nueva fila, por ejemplo, voy a poner Luis Vela, presiono Enter, automáticamente ya tengo, miren, automáticamente ya tengo la fórmula escrito de manera
se podría decir como un autorrelleno, ¿no? Si yo pongo 20 acá y pongo por ejemplo 25, ya me acaba de sumar. La tabla ya puso la fórmula y ya de manera automática se está ejecutando esta función. Bien, vamos a eliminar este dato. Para no confundirnos. Eliminamos, ya lo tenemos. A bonificación también le vamos a eliminar. Damos un clic derecho y eliminar. Así de simple, ¿no? Lo que nos ofrece también, miren, lo que nos ofrece también las tablas, y es una maravilla, Vamos a ir acá a diseño de tabla, son las segmentaciones. Aquí lo tenemos, miren, acá está. Insertar segmentación de datos. La segmentación de datos nos agiliza y facilita el filtrado de funciones, de cubos, de tablas y tablas dinámicas, o también de gráficos dinámicos. Miren, su uso y su creación es súper sencilla. Por ejemplo, damos un clic en cualquier parte de nuestra tabla, nos vamos donde dice insertar segmentación de datos, un clic, y acá nos dice según lo que nosotros queremos segmentar o filtrar. Yo por ejemplo voy a filtrar, a ver, vamos a ponerle por edad. Miren, damos un clic por edad, le damos a aceptar y miren, acá tenemos nuestra segmentación de datos. Por ejemplo, si yo quiero por ejemplo ver solamente a los de 7 años, doy un clic y miren la facilidad y la rapidez con lo que ya acabo de filtrar. Doy por ejemplo 16, vamos a poner 17, 18, miren, 19, 20. Si quiero por ejemplo seleccionar varias edades, entonces activo esta opción que tengo acá, selección múltiple. Doy un clic y de esta manera puedo segmentar. Por ejemplo, quiero ver a ver qué clientes tengo de 7 años, de 20 y de 28. Vamos a poner uno de 24 y 17 años. Miren lo rápido y lo fácil que es filtrar con la segmentación de datos. Voy a borrar esto, miren, voy a borrar esto, doy un clic acá y podría insertar otra segmentación. Vamos a ir nuevamente a la pestaña diseño de tabla, insertar segmentación de datos y por ejemplo, a ver, vamos a, en este caso, a segmentar o a filtrar por especialidad atendida. Acepto, miren, acepto, y ahora por ejemplo, si doy por ejemplo en cirugía, solamente me muestra, miren, solamente me muestra los de cirugía, ¿no? Por ejemplo, también podría filtrar dos veces. Ahora quiero filtrar por especialidad y también quiero filtrar, por ejemplo, que tengan 21 años. Doy un clic en 21 y miren, ahora tengo dos filtros. Solamente estoy mostrando edad 20 y especialidad que sea cirugía, ¿no? Voy a eliminar este dato, miren, voy a eliminarlo. ¿Qué pasa si ahora creo, miren, qué pasa si ahora creo, por ejemplo, un nuevo registro, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, Miguel Vela y, por ejemplo, acá vamos a poner, por ejemplo, endodoncia. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá, bien. La edad le vamos a poner 30 años. Presiono Enter y ahí lo tengo. Miren, acabo de agregar un nuevo dato que es 30 años y ya acá de manera automática miren que me aparece el número 30. Si yo filtro ahora por 30 años, miren, a ver, vamos a quitar selección múltiple. Miren, 30 años. Quiero que observen que acá está el dato que yo acabo de agregar. Miguel Vela, edad y especialidad, edad 30 años es el filtro y especialidad endodoncia, ¿no? Vamos a borrar. ¿Qué pasa si yo, no sé, quito esto? Por ejemplo, acá podríamos poner, vamos a suponer que sea un profesor, ¿ok? Profesor. Presiono Enter y ahora, miren, acá también en mi segmentación de la derecha, ya se me acaba de agregar profesor. Miren, acá lo tengo. Si doy un clic en profesor, ahora tengo el mismo dato que acabo de agregar, ¿no? Miguel Vela, tengo edad 30 y especialidad, bueno, ahí está, profesor. Bien, vamos a borrar el filtro. Como eliminamos la segmentación, clic derecho y le damos quitar edad. Así de sencillo, quitar edad, clic derecho y le damos en quitar especialidad atendida, ¿no? Otro de los beneficios que nos ofrece las tablas en Excel son los gráficos y las tablas dinámicas automáticas o que se actualizan automáticamente. Miren, ¿cómo hacemos eso? Vamos a dar un clic en cualquier parte de nuestra tabla. Ahora
Vamos a la pestaña insertar y miren, acá tenemos tabla dinámica. Yo le voy a dar un clic en tabla dinámica. Bueno, lo vamos a dar acá en la parte superior, un clic, y me va a saltar esta ventanita. Por ejemplo, esa tabla dinámica, le voy a dar hoja de cálculo existente, le voy a poner acá a la derecha para observarlo, ¿ok? Doy un clic, miren, ubicación, selecciono la ubicación y ya está, y le doy en aceptar. Ahora sí, acá tengo, miren, acá tengo todos mis encabezados y acá están las áreas para arrastrarles para crear mi tabla dinámica. Algo súper rápido, por ejemplo, en filas voy a poner nombres, ahí lo tengo, y acá en ingresos voy a poner valores, ahí lo tengo, ¿no? O también podríamos poner especialidad para que no sean muchos datos. Miren, voy a sacar nombre, arrastro a la izquierda y especialidad lo voy a traer a filas. Ahí lo tengo, miren, acá está, ¿ok? Por ejemplo, miren, este profesor, si yo acá le agrego, vamos a agregarle 500, presiono Enter y le doy clic derecho, actualizar, miren, ya me aparece, acá este que dice profesor, me aparece el número 500. Bien, ya se acaba de incluir. Si yo, por ejemplo, acá voy a poner el tío Tech. Bien, voy a poner, a ver, vamos a poner, vamos a inventar, a ver, profesor, ¿qué más podríamos poner? Obstetra, vamos a poner acá. Sí, está bien escrito, me parece que sí. Y voy a poner el número 100, miren, voy a poner el número, a ver, vamos a poner 1000. Enter. Me voy a mi tabla dinámica, le doy clic derecho y le doy en actualizar. Un clic acá. Y ya me aparece obstetra, ¿no? Para quitar, por ejemplo, el clic derecho, actualizar, para quitar esta opción, lo podríamos hacer con macros, ¿ok? Y macros se va a actualizar de manera automática sin necesidad de dar clic derecho y actualizar. Miren, esto que te aparece aquí, en tu tabla dinámica, y se actualiza dando clic derecho, actualizar y aparece el nuevo dato, no lo puede hacer un rango de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si a este rango de datos le insertaríamos, nos vamos a insertar y le vamos a dar, miren, vamos a seleccionar este rango de datos. Vamos a ir a tabla dinámica, voy a poner hoja de cálculo existente y lo voy a poner acá abajito, miren, aceptamos, ¿ok? Recuerda que esta es un, este solamente es un rango de datos, no es una tabla, ¿ok? Miren, vamos a hacer lo mismo, acá en tabla dinámica, en nombre voy a poner en filas, a ver, especialidad en filas, perdón. Voy a sacar nombre, ingresos en valores. Bien, estos datos son los mismos que tengo acá, ¿no? A la derecha. Voy a acercar un poquito. Si yo, por ejemplo, acá agrego, vamos a agregar, por ejemplo, voy a agregar, miren, este nuevo dato. Por ejemplo, vamos a poner 20 y voy a poner XX, ¿ok? Vamos a poner 500. Si yo, miren, yo acabo de agregar acá una nueva fila a mi rango de datos. Si yo le doy clic derecho, actualizar, miren que este rango, esta nueva fila, perdón, que yo acabo de agregar, ya no se incorpora a mi tabla dinámica. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica le cree desde un inicio solamente con este rango de datos. Pero si tú a tu tabla dinámica le creas, miren, bueno, con el formato de tabla, entonces todo lo que tú agregues a tu tabla se va a poder actualizar en la tabla dinámica. Recuerda que no puedes hacer eso en solamente un rango. Y lo mismo sucede, miren, lo mismo sucede cuando utilizamos, se podría decir, gráficos dinámicos, ¿no? Lo mismo, se va a actualizar de manera automática. Por ejemplo, doy un clic, nos vamos a insertar. Y en este caso, por ejemplo, insertaríamos una tablita, ¿no? Acá lo tengo. A ver, vamos a insertar, a ver, un gráfico de pastel. Ahí lo tenemos, ¿no? A ver, un gráfico de pastel, ahí lo tenemos. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos un dato, miren, profesor. A ver, ¿dónde estará profesor? Vamos a cambiar el gráfico. Me está confundiendo. A ver, clic derecho. Vamos a seleccionar, cambiar tipo de gráfico. Vamos a ponerle columnas mejor, ¿ok? Ahí lo tenemos, columnas. Y ahora vamos a centrarnos solamente, miren, en esos dos datos, ¿ok? Acá lo tenemos, uno es profesor y obstetra. Tenemos 500 y 1000. Si nos vamos a la parte derecha, miren, al último tenemos profesor y obstetra. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos a poner 20.000, 1, 2, 3, enter. Miren que ya la barrita de manera automática me aparece, ¿no? Voy a poner abajo, por ejemplo, 15.000, 1, 2, 3, presiono enter. Y también me aparece ya mi barrita, ¿no? Ahí lo tenemos.
¿Qué pasa ahora si yo creo, vamos a crear por ejemplo un nuevo registro? Vamos a poner XX, vamos a poner acá, a ver qué podríamos poner, vamos a poner, no sé, cualquier cosa, TioTech por ejemplo, enter. Miren, ya se me agregó, miren, una, se podría decir para una nueva barra, ¿no? Una nueva columna, que lo tenemos ahí. Si pongo por acá, por ejemplo, 22.000, 1, 2, 3, presiono enter y quiero que observen que también ya tenemos una nueva columna. Bien, de esta manera podemos obtener varios beneficios creando esta tabla. Lo más recomendable, voy a eliminar este gráfico, es que nosotros a nuestro rango de datos le apliquemos el formato tabla. Esta es la manera correcta de trabajar en Excel, siempre teniendo el formato tabla a nuestros rangos de datos. Bien, no se olviden que los rangos o las tablas, perdón, el formato tabla te permite actualización automática en gráficos, en segmentación, el autorrelleno de nuestras fórmulas se vuelven dinámicas y también nuestras tablas dinámicas pueden captar más registros según lo que se vaya agregando. Bien, por último, ¿cómo podríamos nosotros quitar el formato de tabla? Bueno, en Excel, como siempre digo, pasan cosas muy raras, pero les voy a enseñar a cómo quitar el formato tabla, si es que así lo desean. Lo único que hacemos es dar clic derecho, nos vamos donde dice, a ver, ¿dónde lo tengo? Análisis rápido, tabla, acá está, miren, acá está, tabla. Y lo único que tendríamos que dar clic es donde dice convertir en rango. Le damos un clic y simplemente en la opción sí. Y de esta manera tu tabla pasaría nuevamente a rango de datos. No recomiendo que hagan esto, pero en algunas ocasiones podría presentarse la oportunidad de querer trabajar solamente en rango. Bien, me voy a quedar hasta acá. No se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech. Por favor, si tienes alguna duda, coméntame en este video para poder leerte y así ayudar. Bien, nos vemos en el próximo video y déjame tu opinión acerca de este mini curso.